La esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico que afecta aproximadamente al 1% de la población. Aparece normalmente al final de la adolescencia o en los primeros años de la vida adulta y suele tener un curso episódico, interrumpido por exacerbaciones de los síntomas que requieren hospitalizaciones breves. Tratamientos de la esquizofrenia. Modelo cognitivo-conductual. El modelo cognitivo-conductual ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de personas con esquizofrenia. Con el fin de que la intervención cognitivo-conductual sea eficaz, los pacientes con esquizofrenia requieren un tratamiento farmacológico con medicación antipsicótica que necesita ser vigilado. El terapeuta tiene una doble función. Primero, como guía, ayudando al paciente a entender la manera en que las conexiones influyen en sus emociones y conductas disfuncionales. Y además como catalizador, promoviendo experiencias correctivas o nuevos aprendizajes que fomenten, a su vez, pensamientos y habilidades más adaptativas. El modelo parte de varias premisas. En primer lugar, el paciente tiene áreas libres de psicosis, que pueden ser aprovechadas en la terapia. Además, las alucinaciones y los delirios no son impermeables a las intervenciones psicológicas. Por último, los síntomas pueden ser exacerbados o atenuados por cambios ambientales y pueden ser puestos en un contexto con significado para el paciente. Este modelo aborda la gravedad, el curso y el pronóstico de la esquizofrenia, como el producto de la interacción de tres factores. En primer lugar, vulnerabilidad, el estrés y habilidades de afrontamiento. El primero se refiere a la predisposición biológica para desarrollar la enfermedad y está determinado por la interacción de influencias genéticas y ambientales. En cuanto al estrés socioambiental, se deriva de situaciones o acontecimientos que pueden exacerbar la sintomología, inducir recaídas o rehospitalizaciones. Por último, las habilidades de afrontamiento son las capacidades que tiene el individuo para reducir al mínimo los efectos negativos del estrés. Entre los tratamientos más comunes dentro del modelo cognitivo-conductual se encuentran las siguientes: entrenamiento de habilidades sociales, terapia familiar con psicoeducación, tratamiento de síntomas psicóticos, a los delirios y alucinaciones, tratamiento de los síntomas negativos, tratamiento del abuso de sustancias y por último, paquetes integrados multimodales. Entrenamiento en habilidades sociales. Es un conjunto de técnicas basadas en el aprendizaje social, orientado a que el paciente aprenda de manera sistemática nuevas habilidades interpersonales, como el empezar una conversación, al igual que expresar sentimientos negativos o positivos, el compromiso y la negociación. Estas habilidades incluyen 4 categorías amplias. En primer lugar, las habilidades sociales no verbales, las cuales se refieren a la capacidad tales como la adecuación de la expresión facial, el empleo de los gestos, una postura adecuada y el contacto ocular. Segundo, las características paralingüísticas, las cuales hacen referencia a las cualidades de la voz, tales como el volumen, el timbre, el tono, la velocidad del habla y las inflexiones vocales. En tercer lugar, el contenido verbal, el cual incluye la elección de palabras y construcción de frases, independientemente de la manera en la que se dice. Por último, el equilibrio interactivo, que se refiere a cómo se entrelazan las respuestas durante una interacción, además de la cantidad de habla del paciente en comparación con sus compañeros de interacción. Antes de empezar a realizar el entrenamiento en habilidades sociales es necesario hacer la evaluación de los mismos, lo cual se evalúa con preguntas que incluyen: ¿está solo el paciente? ¿Es capaz de iniciar conversación con los demás? ¿Es capaz de expresar sus sentimientos? ¿Desea amigos o relaciones más íntimas? ¿Está a menudo socialmente aislado? Además, se deben evaluar las habilidades de percepción social y o los elementos receptivos de la habilidad social, lo cual se refiere a las habilidades implicadas en la percepción del significado de las comunicaciones interpersonales. Con respecto a los formatos del entrenamiento en habilidades sociales, encontramos que se puede hacer individual o grupal, siendo este último el más ventajoso, debido a que es más económico porque pueden participar varios pacientes al mismo tiempo. Además, proporciona múltiples modelos al paciente, facilitando la adquisición de las habilidades sociales. En cuanto a la terapia individual, en estas sesiones el entrenamiento en habilidades se combina normalmente con educación psicológica, con entrenamiento en el manejo de estrés y con la enseñanza de habilidades de afrontamiento para controlar los síntomas residuales.
Entre los modelos de entrenamiento en habilidades sociales, todos comparten una tecnología común que incluye instrucciones, roleplay, ensayo conductual, modelado, feedback y reforzamiento, además de un formato estructural altamente sistematizado para la facilitación del aprendizaje y la construcción o desarrollo de habilidades individuales que cada paciente necesita. Los modelos más utilizados son: modelo básico de entrenamiento. El proceso se establece de un modo gradual para moldear la conducta del paciente, reforzando las aproximaciones sucesivas a la habilidad apropiada que se está entrenando. Modelo orientado a la atención. Este método ayuda a centrar la atención del paciente sobre aquellos materiales relevantes para el aprendizaje y, a la vez, tratar de minimizar las demandas sobre sus habilidades cognitivas. La importancia del entrenamiento en habilidades sociales se centra en que se ha encontrado continuamente que los pacientes con esquizofrenia tienen una escasa competencia interpersonal, por lo que esta es una estrategia eficaz para rectificar esos problemas. Terapia familiar. El objetivo es disminuir al máximo las relaciones estresantes en la familia, las cuales pueden empeorar el curso de la enfermedad. Esta terapia va dirigida a mejorar la comunicación entre los miembros de la familia y a potenciar las habilidades de solución de problemas. Las características de esta terapia son: primero, la aproximación positiva y la relación de trabajo genuina con las familias, evitando culpabilizar, respetando sus propias necesidades y los recursos de afrontamiento que tenga cada uno, reconociendo la sobrecarga que supone cuidar al familiar enfermo y enseñándoles las mejores maneras de abordar todos los problemas de esta situación. 2. Proporcionar estructura y estabilidad, fijando un plan terapéutico con contactos regulares que proporcione a la familia una estructura asistencial que les ayude a superar la sensación. Y 3. Centrarse en el presente, trabajando con los problemas y con el estrés concreto que encara la familia, analizando las relaciones mutuas e identificando sus estilos individuales de afrontamiento y sus puntos fuertes y débiles. 4. Utilización de conceptos familiares, establecimientos límites interpersonales e intergeneracionales claros y una visión de la familia como un todo. 5. La reestructuración cognitiva, intentando proporcionar a las familias un modelo que dé sentido a las conductas y sentimientos del paciente y a las suyas propias, y les ayude a ser más hábiles y a disponer de mejores recursos de afrontamiento. 6. La aproximación conductual. Nos centramos en el trabajo clínico bajo una estructura de solución de problemas. Nos centramos en evaluar los recursos y necesidades de la familia, estableciendo metas realistas y fijando prioridades. 7. Mejorar la comunicación, poniendo especial cuidado en entrenar a las familias en solicitar los cambios a su familiar de un modo simple, claro y específico, por medio de ensayos de conductas previamente detallados. Eficacia de las intervenciones familiares. Combinadas con una medicación antipsicótica para el paciente, estas intervenciones han probado ser eficaces en la reducción de la carga y de la emoción expresada en los familiares, la sintomatología clínica, las recaídas y la rehospitalización de los pacientes. Componentes de la intervención familiar. Se deben proporcionar compromiso de la familia en el proceso de tratamiento, educación sobre la esquizofrenia, motivos de los distintos tratamientos y recomendaciones para enfrentarse con el trastorno. Entrenamiento en comunicación, modos de dar feedback positivo y negativo dentro de la familia, entrenamiento en solución de problemas e intervención en crisis. Duración de las intervenciones. Los resultados confirman una escasa eficacia de las intervenciones breves, el mantenimiento temporal de los efectos en las intervenciones de duración intermedia y la conveniencia de intervenciones a largo plazo, con una duración óptima en torno a 2 años, con apoyo posterior permanente a cierta distancia, de modo que la familia pueda sentir y tener siempre accesible el recurso asistencial. Tratamiento cognitivo-conductual para los delirios y las alucinaciones. Los modos de acción de estas intervenciones pueden dividirse en 3 grupos. Primero, técnicas que promueven la distracción de las voces. Segundo, técnicas que promueven la focalización en las voces. Y tercero, técnicas que persiguen reducir la ansiedad.
El requisito esencial es que las personas identifiquen las voces como propias. Para ello se ha diseñado un procedimiento de intervención en 3 fases. Primero, se solicita que el paciente dirija la atención a la forma y características físicas de las voces, como el número, la intensidad o el volumen, y lo someta a discusión en la sesión de terapia. Segundo, se le solicita que preste atención a su contenido, por ejemplo, escribiéndolo o sometiéndolo a discusión en la sesión de cada terapia. Tercero, debe atender a sus creencias y pensamientos respecto a las voces, para lo cual se le alienta a registrar los sucesos que anteceden a las voces mismas, así como los pensamientos y sentimientos que le siguen, tanto durante las sesiones como tarea para casa. Ello conduce a la formulación de un significado y función de las voces que es compartido entre el terapeuta y el paciente y que sirve de base para la intervención en sesiones posteriores. La formulación normalmente desemboca en la aceptación de que las voces son autogeneradas en un contexto que suele reconocerse a uno mismo afectado por un trastorno mental. La terapia cognitivo-conductual se ha interesado también tanto por la forma como por el contenido de las ideas delirantes. Se asume que el contenido de los delirios puede tener un origen motivacional, representando intentos de la persona por dar sentido a experiencias previas anormales, como ocurre en el caso de los delirios generados como explicaciones para la experiencia alucinatoria, o bien puede tener un origen defectual, derivándose de la interpretación distorsionada de la realidad. El contenido de la terapia incluye identificar los pensamientos y creencias, revisar las evidencias que fundamentan esas creencias, fomentar la automonitorización de las cogniciones, relacionar los pensamientos con el afecto y la conducta e identificar los sesgos de pensamiento. Estas intervenciones, con las variantes específicas de cada terapia, comparten etapas y componentes. Primero, el enganche y la evaluación. Todos los autores coinciden en señalar como determinante del curso y del éxito de la terapia la construcción y mantenimiento de la relación terapéutica, como una primera fase. Segundo, desarrollar estrategias de afrontamiento cognitivo-conductual. Se trata de enseñar al paciente el uso de estrategias de afrontamiento cognitivas, conductuales, sensoriales y fisiológicas con el fin de reducir la frecuencia, intensidad y duración de los síntomas psicóticos residuales y sus consecuencias emocionales. Se busca manipular aquellos factores internos y o externos que contribuyen a disparar o mantener los síntomas. Tercero, desarrollar una nueva comprensión de la experiencia de la psicosis, modelo de explicación personal de psicosis que facilita el desarrollo de conductas y cogniciones que ayudan a manejar la enfermedad, prevenir las recaídas y mejorar el funcionamiento general. Cuarto, trabajar los delirios y las alucinaciones. Las nuevas terapias demuestran que los síntomas positivos se pueden abordar directamente desde una estrategia socrática y a través de técnicas psicológicas de potenciación de afrontamiento, que introduzcan un proceso sistemático de colaboración, enseñanza y entrenamiento en identificación de creencias y procesos cognitivos alterados. Quinto, trabajar con el afecto y con las autoevaluaciones negativas. La experiencia de la psicosis, sus efectos y su curso habitual propician la generación de evaluaciones personales negativas, que suponen la descalificación total, global y estable de la persona. Abordar las 3 secciones de estas evaluaciones, el yo con el yo, otros con yo y el yo con otros, y las principales áreas de preocupación interpersonal: invalidez, fracaso, inferioridad, debilidad y maldad. Sexto, manejar el riesgo de recaída y la incapacidad social. El conocimiento de las características personales de vulnerabilidad que pueden desencadenar un futuro episodio psicótico y, como consecuencia, el entrenamiento e identificación de signos y síntomas que advierten de una posible recaída, y su tratamiento precoz es un objeto primordial de la terapia. La eficacia de las intervenciones cognitivo-conductuales.
Los hallazgos más consistentes indican beneficios significativos en la reducción de la gravedad y cantidad de los síntomas psicóticos, fundamentalmente los positivos. Las fases de las intervenciones. Hasta el momento, las intervenciones se han dirigido mayoritariamente a la fase estable o residual del trastorno esquizofrénico. Tratamiento de los síntomas negativos. El alivio de los síntomas negativos puede, por sí mismo, disminuir el aislamiento social, la anedonia y la apatía. Se utilizan estrategias cognitivas como buscar las razones que tiene el paciente para la inactividad y ponerlas a prueba mediante experimentos conductuales, estimular intereses nuevos o previos que se perdieron y tratar pensamientos automáticos de autocrítica sobre el desempeño en tal o cual labor. Tratamiento del abuso de sustancias psicoactivas. Se intenta asegurar el compromiso del paciente con la terapia, persuadirlo de que el abuso de sustancias psicoactivas implica un problema y un riesgo para su salud, y prevenir las recaídas una vez es aceptada la reducción del consumo. La terapia se estructura en el marco de una alianza terapéutica estrecha, con apoyo, aceptación de la experiencia del paciente y colaboración mutua para resolver los problemas que se presentan. Se elabora una lista de las prioridades que se van a tratar, que pueden ser síntomas, como alucinaciones o delirios, o planes de vida, como trabajo, familia, etc. Se brinda psicoeducación al paciente, haciendo énfasis en el papel del estrés en la formación y mantenimiento del síntoma e intentando reducir al máximo el estigma de la enfermedad. Asimismo, se formulan y se comparten con el paciente conceptos cognitivos sobre lo que le sucede, identificando vínculos entre pensamientos, emociones y conductas. Se usan técnicas cognitivas y conductuales para tratar síntomas positivos y negativos. Se abordan también comorbilidades como la ansiedad y la depresión. Finalmente, se intenta hacer una prevención de recaída, identificando situaciones estresantes y desencadenantes de los síntomas y promoviendo el entrenamiento de habilidades sociales y ocupacionales. Entrenamiento de habilidades de afrontamiento para los síntomas psicóticos residuales. Se requiere una descripción y análisis funcional del síntoma psicótico, de las condiciones en las cuales emergió el síntoma, de las reacciones del paciente a este y de las consecuencias de dicho síntoma. Posteriormente, se identifican las estrategias de afrontamiento que ha estado empleando el paciente y su eficacia para escoger así una estrategia que puede ser conductual, como iniciar una conversación, dar un paseo, etc., cognitiva, habla positiva con uno mismo, distracción de la atención, o de modificación de los estímulos sensoriales, como tararear, oír música, etc. Se pueden utilizar estrategias que el paciente haya utilizado y abandonado o formular unas completamente nuevas. El entrenamiento de las habilidades de afrontamiento incluye dejar tareas para la casa, que serán evaluadas en futuras sesiones. En ellas se revisarán los resultados obtenidos, la manera en que el paciente empleó las estrategias y los obstáculos que se le han presentado. Además, se le enseñan varias habilidades de afrontamiento de los síntomas de manera que pueda contar con un repertorio de respuesta que se adapte mejor a cada situación. Paquetes integrados multimodales. Partiendo del supuesto de que los esquizofrénicos muestran deficiencias en diferentes niveles funcionales de organización de la conducta, como el nivel atencional perceptivo, nivel cognitivo, nivel microsocial y nivel macrosocial, que las deficiencias de un nivel pueden perjudicar funciones de otros niveles y que los diferentes niveles guardan una relación jerárquica entre sí, Brenner y colaboradores desarrollaron un modelo de penetración que sirvió de fundamento para la explicación de la conducta esquizofrénica y para el desarrollo de una terapia psicológica integrada, conocida como IPT. La IPT es un programa de intervención grupal, de orientación conductual, para el mejoramiento de las habilidades cognitivas y sociales de pacientes esquizofrénicos. Consta de 5 subprogramas diseñados para mejorar las disfunciones cognitivas y los déficits sociales y conductuales característicos de la enfermedad. Los subprogramas están ordenados jerárquicamente, de modo que las primeras intervenciones se dirigen a las habilidades cognitivas básicas. Las intervenciones intermedias transforman las habilidades cognitivas en respuestas verbales y sociales, y las últimas intervenciones entrenan a los pacientes a resolver los problemas interpersonales más complejos. Los efectos de la terapia psicológica integrada mejoran los procesos cognitivos elementales de los pacientes, tales
como la atención, abstracción y formación de conceptos, aunque el desempeño sigue estando por debajo del rango normal. Se han encontrado mejorías significativas en las variables cognitivas tras el tratamiento, mientras que sus efectos sobre los niveles conductuales han sido inconsistentes. La utilización de los subprogramas sociales de la IPT desde el principio de la intervención reduce el elevado nivel de arousal de los pacientes esquizofrénicos y, a la par, producen también mejoría en las habilidades básicas de procesamiento de la información. Los procedimientos terapéuticos de entrenamiento cognitivo en grupo son particularmente efectivos en el tratamiento de los desórdenes primarios relacionados con la vulnerabilidad. Los aspectos emocionales implicados en interacciones sociales relevantes merecen una gran consideración en rehabilitación, por lo que incluir el manejo emocional como una parte integral del programa potencia el efecto de la terapia sobre las funciones de procesamiento de información. En conclusión, la formulación de la esquizofrenia como una enfermedad que requiere un tratamiento multicomponente e individualizado ha permitido el desarrollo de una serie de terapias psicológicas adaptadas a las distintas necesidades y fases de la enfermedad, y el desarrollo de una serie de pruebas experimentales que han validado su eficacia para estos fines. Los tratamientos psicológicos se han centrado en los efectos de la adaptación a las experiencias psicóticas, en la reducción de los síntomas psicóticos residuales, la prevención de recaídas, el cumplimiento del tratamiento, las relaciones interpersonales, la adquisición de habilidades necesarias para una vida independiente y la reducción del estrés y la carga familiar. Los próximos desarrollos deberían ir en el sentido de afinar, aún más, el proceso de adaptación de las intervenciones a las variables características del trastorno y a sus distintas etapas, a conseguir integrar todas estas intervenciones en un formato clínico global y flexible que facilite una evaluación y aplicación ágil desde los entornos clínicos reales, y diseñar formatos de intervención que puedan mantener en el tiempo los beneficios clínicos que estos procedimientos han conseguido alcanzar.